hermanos, Señor me le siga bendiciendo. Hoy es viernes 24 de abril del año 2020. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa para nuestro servicio de estudio bíblico y de oración. Hermanos, mi saludo acostumbrado, deseando que todos estén bien en sus hogares, que estén siendo fortalecidos, aprovechando este tiempo de cuarentena, donde estamos en nuestros hogares. No solamente para pasar tiempo con la familia, sino también para meditar, reflexionar. Creo que ese es parte de los propósitos de Dios con su iglesia durante este tiempo, porque recuerde que no es solamente aquí en Panamá que vivimos esta crisis o esta pandemia de salud, sino que es un problema del mundo, de más de 182 países. Hasta el año 2000 creo que se contaban 210 naciones en todo el mundo. No sé, con los cambios políticos y que se dan durante lo que va de este milenio, si esos números de naciones han aumentado o se mantienen o han cambiado, porque la geopolítica puede hacer cambios en 20 años. Pero lo cierto, hermano, es que casi todos los países del mundo estamos viviendo con esta crisis de salud y Panamá no escapa de esa realidad. Pero con la seguridad y la confianza de que todo esto está bajo la mano soberana de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Así que nuestra recomendación, hermano, como siempre, es que usted aproveche este tiempo para examinar su vida, para fortalecer los lazos en la familia, los vínculos fraternales y también para crecer en comunión con el Señor. Seguimos entonces con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios y vamos a tener una oración entonces. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, gracias una vez más por el día de hoy, por esta semana, Señor, que ya entra en sus últimos días. Gracias por tu fuerza, la fuerza que nos das, y gracias por sostenernos y proveernos de los alimentos. Gracias por cuidarnos, Señor. Padre, te bendecimos en esta noche y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a la iglesia de Balboa, a cada uno de nuestros hermanos en donde están, que ellos puedan ser fortalecidos en medio de las pruebas que puedan estar viviendo, Señor, que puedan acercarse a ti y que puedan, Señor, poner su mirada en ti, sabiendo, Señor, que tú nos vas a guardar de todo mal. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, como introducción, vamos a tener 3 puntos en esta noche. Del verso 15 al verso 22, el versículo 22 del primer capítulo de Efesios, lo vamos a tocar hoy, pero si el Señor lo permite, el siguiente viernes vamos a seguir trabajando con estos versículos del 15 al 22 del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Para esta noche vamos a tener 3 puntos. El primero, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La muerte, hermano, es un enemigo amargo e impecable. A todos habrá llegar algún día ese momento. A todos tenemos que pasar por esos dolores de la muerte. Yo recuerdo que hace unos pocos meses tuve que asistir al hospital para hacer una visita a una persona que había sido internada de urgencia esa semana. Él era paciente de quimioterapia, estaba siendo tratado por un cáncer específico que no vamos a mencionar esta noche, que no es el punto. Sin embargo, como vivía solo, después de cada sesión de quimioterapia ambulatoria, no se alimentaba como era debido. De hecho, por los vómitos, náusea, mareo y quizá el desánimo, la soledad, hicieron crisis. Todos estos efectos que él experimentó son los mismos que experimentan todos los pacientes de quimioterapia, pero el estar solo definitivamente no lo ayudó a él. Él no estaba comiendo, se debilitó físicamente y puso su vida mucho más en riesgo. Ahora no solamente por el cáncer, sino también porque no se estaba alimentando y la quimioterapia pues estaba haciendo el efecto no deseado, era todo lo contrario, lo estaba poniendo peor. Yo lo tuve en mi casa unos días por lo delicado que se puso, lo llevé luego entonces a ser atendido en la sala de urgencia del hospital oncológico aquí en Ancón. Durante su enfermedad en esta última hospitalización, él nada más duró 3 días,
durante su enfermedad. Un día que lo visité, creo que fue sábado, tuvimos una conversación sobre su vida, su relación con Dios. Esa tarde le presenté el Evangelio nuevamente y él estaba consciente y conversamos por un tiempo algo largo, y con franqueza él me compartió su vida y cómo estaba arrepentido de muchas cosas, y oramos a Dios. En la noche de ese mismo día me avisaron en una llamada que recibí que había fallecido. Hermano, puede ser que tengamos éxito en posponer la muerte, como a veces pensamos, pero lo que sí debemos estar seguros es que no podemos escapar de ella. Y después de la muerte, nada puede detener el proceso de descomposición y de decaimiento del cuerpo. Ni los técnicos más sofisticados de embalsamiento pueden preservar el cuerpo eternamente. Somos polvo y al polvo retornaremos inevitablemente. Ningún poder humano puede evitar esto, ni tampoco traer a la vida a una persona que ya falleció. En el primer punto de esta noche, con este capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, el primer punto lo hemos titulado de esta manera: Dios ha hecho lo que el hombre no puede hacer. Levantó a Jesucristo de la muerte. Y en este primer punto quiero hacer dos partes. La primera, considerar que Dios evitó el proceso natural de descomposición, no permitiendo que nuestro Señor Jesucristo, como dicen los salmos, que el santo viera corrupción, o sea, que su cuerpo experimentara todo ese proceso de descomposición que experimentan los cuerpos de las personas una vez que han fallecido. Y lo segundo, luego el Señor no solo revirtió el proceso restaurándole a la vida a Jesucristo muerto, sino que lo hizo trascender a esta vida como la conocemos. Él levantó a Jesús y lo hizo experimentar esta transformación y esta posición en gloria del cual el Señor ahora ocupa. Esta fue la primera parte de la demostración pública del poder de Dios. Levantó a Jesús de la muerte a una nueva dimensión de experiencia humana. La tumba vacía y las apariciones físicas luego de la resurrección son las evidencias históricas que son irrefutables y que nadie puede negar. Jesucristo resucitó y muchos testigos, la Biblia habla de más de 500 testigos, pudieron constatar que efectivamente Jesucristo había resucitado, suelto los dolores de la muerte. El teólogo liberal Rudolf Bultmann, lo cito, decía que Cristo ha resucitado en el querigma. Con esto quiso decir que Jesús no resucitó en un sentido objetivamente histórico o físico, sino solamente en la fe recobrada y en la proclamación triunfante de sus discípulos. ¿Qué quiere decir Rudolf Bultmann con esto? Bueno, lo que sostienen los teólogos liberales, en su mayoría, que Jesucristo no resucitó físicamente, sino que Él resucitó de una manera, algunos argumentan espiritual y otras solamente de una manera conmemorativa, en el sentido que resucitó a través de la proclamación del Evangelio de sus discípulos. No es eso lo que Pablo dice. Pablo deja bien claro en sus epístolas a los Efesios y todos sus otros escritos, es que Jesucristo sí efectivamente resucitó físicamente y visiblemente, glorificado en un cuerpo nuevo y, en palabras del apóstol Pablo, suelto los dolores de la muerte. El segundo punto, ya en el verso 20, que vamos a leer un momentito, el verso 20 de la carta de Pablo a los Efesios. Me permiten un momentito, ahí en su Biblia busquen Efesios 20 y lo vamos a leer. Efesios capítulo 1, verso 20 dice así, Pablo escribiendo: la cual operó en Cristo resucitándolo
de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Habiendo levantado el Señor, nuestro Dios, a Jesús de entre los muertos y fuera del dominio de la muerte, Dios lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, escribe el apóstol Pablo. Es decir, lo promovió al puesto de honor supremo y de autoridad ejecutiva. De esa forma se cumplió la promesa mesiánica del Salmo 110, verso 1, que dice así: así dijo el Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Más adelante en el verso 22 del capítulo 1, Pablo sigue diciendo de este versículo que Cristo fue puesto a la derecha de Dios, y la afirmación de que Dios ha puesto todas las cosas debajo de sus pies, como dice el verso 22, y lo leo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice Pablo, a la iglesia. Es decir, haciéndola su estrado, todas las cosas él puso bajo su pie, haciéndola su estrado. En el Salmo 110, cuando dice que lo puso como estrado de sus pies, está hablando de sus enemigos. Danos por sentado, por lo tanto, que todo gobierno y toda autoridad, todo poder y todo dominio sobre el que ha sido exaltado, no son los ángeles, sino los demonios, aquellas potestades que dominan el mundo de las tinieblas o fuerzas espirituales malignas. Y voy a explicar esto un poco más. Contra los cuales Pablo luego nos exhorta a luchar. Así que la expresión que sigue a continuación, cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, en el verso 21, cuando dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Puede haberse añadido para incluir también a los ángeles, inclusive a todo ser inteligente, concebible, sobre los cuales Cristo reina con absoluta, y esta palabra es importante, supremacía. El Señor no solamente resucitó, Dios lo ha colocado como cabeza de la creación, tanto del mundo visible como del mundo invisible, del universo creado y de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. En este siguiente punto, ahora vamos, el tercer punto, a hablar sobre Jesucristo, cabeza de la iglesia. Pablo no ha terminado aún con su relato de la exaltación soberana de Jesús. Ya Pablo ha escrito sobre su resurrección de entre los muertos, como lo vimos en el verso 20, y sobre su entronización encima de todo, como lo vimos en el verso 21. Ahora continúa relatándonos el significado de su triunfo doble para la iglesia, como vemos en el verso 22. Hermano, esta verdad está bosquejada en dos expresiones sugerentes que han causado muchos problemas a los comentaristas bíblicos. Y lo voy a mencionar. La primera es que Dios le dio a Jesús como cabeza de todo a la iglesia. La iglesia, esta, es su cuerpo. Y la segunda es la frase, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, como lo vemos en la segunda parte del verso 23. Si bien ambas cláusulas son difíciles, son tan importantes que debemos emplear algo de tiempo para buscar su sentido. La primera habla de Jesús como cabeza y lo ubica con un poder que se extiende sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Todo lo que está en ese espacio que llamamos universo y todo lo que conocemos que está aquí en este mundo llamado la tierra, nuestro mundo. Todo lo que nuestros ojos ven, todas las cosas físicas, pero también todas las cosas que no vemos. Y hablando de estos tiempos de pandemia, todo el mundo de virus y bacterias y toda esta forma de la creación, también ellas están sujetas al señorío de Cristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿O qué es lo que estoy afirmando con esto?
Bueno, cuando escuchamos sobre las guerras biológicas y el daño que hacen los virus y la bacteria a la humanidad, hermano, aún esa parte de la creación está sujeta al señorío de Cristo. Significa que no hay ni siquiera una molécula, un átomo o un virus o una bacteria que esté gravitando en la creación, en el mundo, y que no esté bajo la soberanía de Cristo, bajo su poder, su dominio. Así que cuando hablamos de que Jesús como cabeza, eso lo ubica a Él con todo poder y se extiende sobre todas las cosas que podamos pensar, que han sido creadas, las que vemos y aquellas que no vemos. Ante toda esa creación visible y no visible, Jesucristo es Señor y Gobernador. La idea de todo se menciona 2 veces en el versículo 22. Cuando habla de todo, es todo. Y en ese contexto incluye no solamente el universo material, como ya lo mencioné, sino también el mundo espiritual, el universo espiritual. A todos los seres inteligentes que lo prueban buenos y malos, ángeles o demonios. Este universo y todos los seres son los que Cristo gobierna, ya que todas las cosas, como dice Pablo, han sido puestas bajo sus pies por Dios. Él es, por lo tanto, cabeza de todo. Y la expresión cabeza, pie, que nosotros leemos en esta carta de Pablo a Efesios, sobre todo cuando leemos la versión Reina Valera, son complementarias. ¿Qué significa que son complementarias? Que no hay nada que escape de la autoridad del Señor. Todo está puesto bajo su soberanía, su voluntad. Cabeza, pie. Nos habla de que Cristo gobierna completamente todo el mundo creado. Y eso incluye incluso la muerte. Él venció la muerte. Pero no podemos escapar de ella. Es cierto, nosotros tenemos que experimentar también los dolores de la muerte, pero ya no como lo puede experimentar una persona no creyente. Nosotros vemos la muerte por arriba, viendo la esperanza bienaventurada, porque nosotros creemos en una resurrección en gloria, gracias a los méritos de Cristo. Y después de la muerte nada puede detener el proceso que va a ocurrir con los santos. Nosotros vamos a ser resucitados y vamos a estar en gloria. Jesucristo por lo tanto entonces es cabeza soberana de toda la creación, y es lo que Pablo no ha querido mostrar con estos primeros 22 versículos del capítulo 1. 23 versos, del capítulo 1. Pablo va más allá en este tema. No solo es que Dios ha hecho a Jesús cabeza sobre todas las cosas, sino que lo dio como cabeza. En el verbo, en la palabra como cabeza, o que lo dio, es edoqué, que significa o que quiere decir como cabeza. Y esto es importante. ¿Quién gobierna en la iglesia del Señor? Bueno, el que gobierna en la iglesia del Señor es Cristo Jesús. ¿Quién gobierna las naciones del mundo? Bueno, fácil. El que gobierna la cabeza del mundo es Cristo Jesús. ¿Quién gobierna el mundo espiritual? Cristo gobierna el mundo espiritual. ¿Quién gobierna toda la creación de Dios? Jesucristo gobierna toda la creación de Dios, del Padre. Sobre todas las cosas, dice Pablo, lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia que está en Panamá, pero la iglesia que también está en los países islámicos, que es perseguida, la iglesia que está en los países de Europa, que vive en una sociedad fría, posmodernista, la iglesia que está en países donde hay libertad religiosa, y la iglesia que tiene que vivir oculta porque los gobiernos persiguen a los cristianos. Pero todas y cada una de esas regiones y esos países, Dios a través de la persona de Cristo gobierna. Cristo gobierna porque Dios se la dio
y sobre todo le dio a Cristo la iglesia como su cuerpo, para que fuera su cabeza. Ahora, ya Él era cabeza del universo, pero por lo tanto, el universo y la iglesia tienen ambos la misma cabeza en Jesucristo. ¿Dónde está el consuelo para nosotros sobre estas verdades doctrinales, estas revelaciones teológicas que Pablo nos comunica en este primer capítulo de Efesios? Hermanos, que somos propiedad del Señor, Él nos conoce, somos su cuerpo, somos su iglesia, Él nos cuida, Él nos protege, y todos los eventos que suceden, aun aquellos que nosotros no podemos entender, todos están bajo la autoridad de nuestro Señor, y Él lo permite. Volvemos entonces al apóstol Pablo cuando escribe en Romanos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran o operan, como aparece en otras versiones, para bien de nosotros los cristianos. Hermano, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro protector, Él es nuestro Señor, y Él es todopoderoso, y ese es el descanso del cristiano. Y cada vez que revisemos la carta a los Efesios y estudiemos, queremos terminar con esta palabra: Jesucristo es nuestro Señor y Él gobierna, y en sus manos estamos seguros. No podemos explicarlo todo, no significa que no habrá sufrimiento, no significa que no tendremos pérdida, no significa que no habrá entre nosotros quienes puedan fallecer en un momento determinado. Significa, hermano, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, perdamos lo que perdamos, Jesucristo es cabeza y Señor, y Él gobierna, y Él nos conoce y nos cuida, y Él tiene un propósito para nosotros. Y todo lo malo que nosotros podamos vivir hoy y que interpretamos como malo, el Señor lo ha permitido y tiene como propósito nuestro bienestar. Es difícil a veces para entenderlo, pero hay muchas cosas que se entienden con la fe y no necesariamente se tienen que entender con los ojos o con el intelecto. Lo creemos porque la Biblia lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios, y Dios no miente. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor. Él es cabeza de la iglesia y cabeza del universo y cabeza de toda creación. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te pedimos, Padre Santo, que hagas en nosotros y con nuestra iglesia según tus santos y eternos propósitos. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.